Hola, en este video voy a resolver tres problemas. El primer problema consiste en encontrar la probabilidad de, en una mano de tres cartas, obtener en este orden primero un rey, después una reina y después un as. El segundo problema consiste en suponer que tenemos un caminante aleatorio que da n pasos. ¿Cuál es la probabilidad de que después de n pasos se encuentre en x? El tercer problema es, mediante el ensamble microcanónico, calcular la entropía y todas las propiedades de un sistema de osciladores distinguibles con una frecuencia W. Para el primer problema simplemente tenemos que contar el número de cartas o el número de manos en las que la primera carta pueda ser un rey. Como sabemos que en una baraja hay 4 reyes, entonces la primera posibilidad son solamente 4 cartas. Entonces tenemos 4 cartas para el rey. Esto va a ser sucesivo para la reina y para el as, entonces para cada una vamos a tener 4. Es decir, existen 4 al cubo posibilidades de que salgan estas 3 cartas. Sin embargo, esas son las posibilidades de tener esas cartas y hay que dividirlos entre todas las posibilidades que hay de las 52 cartas. Esto se hace simplemente considerando todas las cartas y después considerando cómo vas quitando cada que sacas una carta tienes que quitar la otra y así sucesivamente hasta que tengas 3 cartas. Esto es 52 menos 3 factorial. Entonces aquí tenemos las posibilidades de conseguir estas 3 cartas y aquí tenemos todas las posibilidades. Entonces el cociente entre estos dos nos va a dar la probabilidad de obtener estas 3 cartas. Aquí no pusimos aparte el 3 factorial porque sí nos importa en este caso el orden de que salgan estas 3 cartas. Si no nos importara el orden de permutación, tendríamos que haber puesto aquí un 3 factorial. Esto aproximadamente es 4.8 por 10 a la menos 4. Y con eso se resuelve el primer problema. Para el segundo problema vamos a tomar que n es igual al número de pasos que da a la derecha más el número de pasos que da a la izquierda. Y x no va a ser más que el número de pasos que dé a la derecha menos el número de pasos que dé a la izquierda. Podemos considerar n más x y esto nos va a dar 2 veces el número de pasos que da a la derecha. Si lo dividimos entre 2, nos da simplemente el número de pasos que da a la derecha. Análogamente, si tenemos n menos x sobre 2, nos va a dar el número de pasos que da a la izquierda. Para encontrar la probabilidad de que se encuentre en x, suponiendo que tenemos pasos de longitud 1, la probabilidad de que se encuentre en x a partir de n pasos no va a ser más que la combinación, el binomio, la ley binomial de esto que acabamos de definir acá. Entonces para n pasos vamos a tener n factorial y abajo vamos a tener el número de pasos que dio hacia un lado factorial y el número de pasos que dio hacia el otro lado factorial, ¿no? N más x sobre 2 factorial y n menos x sobre 2 factorial. Y esto simplemente nos da las combinaciones posibles de cómo puedo llegar hasta ese punto a partir de pasos a la izquierda y pasos a la derecha. Ahora, para encontrar la probabilidad, todo esto lo tenemos que multiplicar por las probabilidades de que cada uno de los dos eventos suceda. Si definimos q como el evento de que se mueve a la derecha, entonces q va a estar elevado al número de pasos a la derecha. Si definimos p como el evento de que pase un paso a la derecha, eso va a tener que estar elevado al número de pasos que está dando a la izquierda. Ahora aquí podemos ver que
los eventos realmente son iguales porque como solo tenemos el evento ir hacia un lado o ir hacia el otro, ambos tienen la probabilidad de un medio, porque ninguno de los dos eventos es más probable que el otro. Entonces esto, P y Q realmente simplemente es un medio. Como es un medio, los podemos tomar como un solo factor y sumar los exponentes, ¿no? Entonces nos va a quedar que la probabilidad de que se encuentre en x a partir de n pasos es n factorial entre n más x sobre 2 factorial sobre n menos x sobre 2 factorial. A la 1 medio se van a cancelar las x y el 2, como tenemos 2, también se va a ir, entonces es 1 entre 2 a la n. Y esta es la probabilidad de encontrar al caminante aleatorio en x a partir de n pasos. Y con eso concluimos el problema 2. Ahora vamos a intentar calcular mediante el ensamble microcanónico todas las propiedades termodinámicas de un conjunto de osciladores armónicos con frecuencia W que son distinguibles entre sí. Para eso iniciamos con la ecuación de la entropía y vamos a intentar calcular el número de microestados, que nosotros sabemos que es simplemente la hipersuperficie de una esfera cuyo límite está entre E más delta E. Dicho de otro modo, esto es 1 entre h a la 3n por la integral de d a la 3np d a la 3nq. Sin embargo, va a ser más fácil calcular el hipervolumen y después sacar su derivada. De esa manera vamos a poder obtener la hipersuperficie de una manera un poco más sencilla. Entonces, si nosotros tenemos que el hamiltoniano, que es simplemente E, es igual a la suma de cada uno de los osciladores en el espacio de momentos, y yo propongo un cambio de variable donde xb es igual a mwq, aquí multiplico y divido por m para que sea una m cuadrada, entonces esto nos va a dar a que E es igual a la sumatoria y a la n entre 2m más 1 entre 2m por x cuadrada. Paso el 2m de este lado y me queda 2me es igual a la suma de p al cuadrado más x al cuadrado. Entonces podemos ver que para esta hiperesfera 2m es el radio de la hiperesfera dado en las coordenadas p y x. Pues este es la suma al cuadrado, entonces es como el radio. Entonces, como aquí yo hice este cambio de variable, la m y la w que tenía acá las tengo que sacar elevados a la n porque tenemos n veces esto. Entonces el número de microestados realmente va a ser, perdón, el hipervolumen va a ser 1 entre h a la n por 1 entre mw a la n, todo esto por la integral de x a la n, de x a la n, y por la, perdón, d a la nx por d a la np. Entonces este va a ser el volumen de este va a ser el hipervolumen de nuestra esfera. Entonces la parte de acá es simplemente calcular el volumen de una esfera en n dimensiones. En este caso, como tenemos la dimensión x y la dimensión p, vamos a tener 2n dimensiones. Sabemos que la fórmula para un volumen de una esfera de n dimensiones es simplemente pi a la n sobre 2 por r a la n entre n sobre 2 por gamma
de n sobre 2. En este caso n va a ser simplemente 2n. Sustituyendo esto, vamos a tener pi a la n por r, que ya habíamos visto que es 2me, a la n, entre n gamma de n. Entonces este es el volumen, esto lo recuperamos acá, entonces en lugar de tener esta integral, tenemos simplemente pi a la n, 2me, todo esto a la n, por n a la gamma de n. Podemos ver que la masa se nos va a ir en ambos casos. Entonces este ya es nuestro hipervolumen. Entonces nosotros debemos de considerar entonces la derivada de esto, de manera de que nos dé, con respecto a E, de manera de que nos dé la hipersuperficie, que depende de E, ¿no? Porque la superficie está en E más delta E. Entonces aplicando la derivada a esto, llegamos a una expresión simplemente de 1 entre hw a la n por e a la n menos 1 sobre gamma de n. Sin embargo, nosotros vamos a considerar que el número de microestados es simplemente lo que nos da la hipersuperficie multiplicado por la energía. Entonces aquí este n menos 1 de E se va a volver simplemente E a la n. Y entonces el número de microestados realmente va a quedar como esto. Y esto lo aplicamos simplemente a la fórmula de la entropía. Y utilizamos que logaritmo natural de n menos 1 factorial, que en este caso es gamma de n. Usando la fórmula de Stirling, simplemente tenemos que n logaritmo natural de n menos n. Esto lo ponemos en la fórmula de entropía, pues lo vamos a necesitar porque aquí tenemos logaritmo natural del número de microestados y en el número de microestados tenemos la gamma. Entonces aplicando eso, finalmente nos va a quedar, mediante un poco de álgebra, que S, que depende de E, B y N, es simplemente NK por 1 más logaritmo natural de E entre NHW. Y esta va a ser nuestra entropía para un sistema de n osciladores distinguibles. Después tenemos que considerar, para calcular t, la derivada de s con respecto a e. Ahora aquí simplemente va a ser, como tenemos aquí un cociente, estos lo vamos a poder dividir y como solo depende de e, la parte de NHW se va a ir y solo va a depender de e, entonces nos va a dar simplemente NK1 entre e, NK entre e. Y si esto, la e y la t las cruzamos, nos va a quedar que e es igual a NKT. Después vamos a necesitar para la presión, que es P entre T, la derivada de S respecto al volumen. Sin embargo, vemos que aquí no hay ninguna dependencia del volumen, entonces esto da 0, por lo tanto la presión es igual a 0, lo cual es lo que esperamos porque cada oscilador no choca entre sí. Y finalmente, si queremos calcular para el potencial químico, esto es igual a la derivada de la entropía con respecto al número de partículas. Aquí vemos que tenemos la n, pero la n simplemente está igual si lo separamos en e y e, va a quedar simplemente así. El h y el w no van a jugar. Entonces nos va a quedar como k, logaritmo natural de e entre NHW. Si pasamos la t para acá, nos va a dar el potencial químico.
Y finalmente las capacidades caloríficas, que son la derivada de la energía, que es la que ya tenemos acá, E igual a NKT. Entre la temperatura va a ser simplemente NK. Y así ya hemos calculado todas las propiedades termodinámicas para un ensamble para un conjunto de N osciladores armónicos que varían una frecuencia W. Gracias.